X, E, F, Q. La voz de la ciudad del cobre en Cananea, Sonora. La radiodifusión nació en México en los años 20, cuando el gobierno revolucionario estaba en las primeras etapas de reconstrucción nacional. Los primeros rastros de la radio en México fueron en Monterrey, donde se realizó la primera transmisión radial en 1921. A mediados de los años 30, a Cananea solo llegaban señales radiofónicas de la Ciudad de México, Ciudad Juárez, de Cuba y de Estados Unidos. La historia de la XEFQ de Cananea, Sonora, fue gracias a un joven talentoso llamado Pedro López Díaz, un apasionado de la radio eléctrica. Él tenía un objetivo: llegar a ser reconocido por todo Sonora. Cananea se encuentra entre los 3 municipios pioneros de la radio en Sonora. En aquel tiempo, solo existían 2 radiodifusoras en todo el estado. La XEHF de Nogales en 1934, XEBH de Hermosillo y Cananea iniciando en 1937. Pues sabemos que Cananea fue la tercera radio en Sonora, inicia en 1937. Don Pedro L. Díaz tenía la inquietud de formar una estación de radio. No tenía los medios, pero pues él se dio, ¿no?, la manera de ir buscando los medios para lograrlo. Y en esos tiempos era el despegue, ¿no?, de la radiodifusión, y él narra en sus memorias que le decía a su esposa que él iba a tener una estación de radio, y en cierta ocasión en un lugar, en una cantina, digamos, que se llamaba el Bohemia Club, dice en sus memorias que se encontró con un ingeniero. Y se acerca y le dice la intención de él de conocer en relación a la radio. Entonces fue así que dice que primeramente se rió porque le dijo: hágame una estación. Y le dice: ok, yo te la voy a hacer. Le pregunta: pero ¿cuánto me cuesta? Entonces le dice, en ese momento, estamos hablando de 1937, que por 1,000 pesos. Y sí, el ingeniero le cumplió, y fue así como don Pedro puso la estación, que primero él narra que estuvo en el baño de su casa, aunque posteriormente se instaló en un lugar que se llama el Hotel Sonora. Arriba, en el segundo piso, en un cuartito, ahí se hizo las primeras transmisiones de radio aquí en Cananea. Ya con las siglas XFQ y a través del 980 de frecuencia modulada, de amplitud modulada. Ahorita ya desapareció el Hotel Sonora, pero es donde está ahorita Transportes Norte de Sonora. Y de allí, en 1943 aproximadamente, se trasladó acá a la avenida Juárez y calle Segunda Oeste. A lo que es el centro de Cananea, en donde ahorita ya también pues ya no está la XFQ, donde era la XFQ ahí. Y ya después, pues ya estamos aquí precisamente en este lugar, ¿no? Las voces de los locutores desempeñan un papel fundamental en el mundo de la radiodifusión. Son la conexión auditiva entre la estación de radio y su audiencia, transmitiendo información, entretenimiento y emociones a través del micrófono. En particular, los primeros locutores de una estación de radio, como los de la XCFQ, son pioneros en su campo y desempeñan un papel crucial en la creación de la identidad y el éxito de la estación. El primer locutor que hubo aquí parece que se llamaba Jack Blackwood. Yo no lo conocí, obviamente, ¿no? Pero sí, el segundo locutor, que se llamó Miguel Ángel Martínez, una voz, para mí, a mi juicio, una de las mejores voces que yo he podido escuchar, ¿no? Parte de locutor comercial, entrevistas y además cronista deportivo. Estuvieron el señor Pedro García, Miguel Ángel García, voces excelentes, ¿no? Voces que yo creo que ya no se han escuchado, otras como la de ellos. También, mencioné hace rato, Eduardo Reyes Carvajal, una gran voz, Fausto Soto Silva, los hermanos Moreno Gil, puedo citar a Armando Maldonado, Rodimiro Rojas, pues sería larga la lista. Uno de ellos, me parece muy interesante también, es don Pedro García,
que don Pedro nos da una narración, una historia de todos sus compañeros, entre ellos Miguel Ángel Martínez, y el único pionero y con vida pues sigue siendo don Pedro García, que por ahí el 15 de agosto me parece que cumple 75 años como locutor. Estuvieron el señor Manuel Samaniego, otro señor, personas muy respetables, muy finas todas estas personas. Estuvo también el señor Héctor Castellanos, el profesor Luis Toscano, el profesor Julio Sosa Ballesteros. Otro gran locutor, indudablemente, pues fue el profesor Luis Toscano Grosso, una persona muy dedicada, muy creativa en el medio, ¿no? En sus grabaciones y como maestro de ceremonias, pues realmente era imponente, ¿no? Pues hablando de ellos, pues están unos que podemos ver los bustos como Domingo Bello Quiroga, también uno muy importante que fue Pepe Murrieta, famosísimo y que se quedó tanto por su voz como por su desarrollo en el tema de los programas, ¿no? En que la hora del taconazo y cómo llegaba la gente con su carácter, tenía mucho carácter, ¿eh? Entonces, con esos personajes fueron con los que nosotros crecimos. Si bien los fundadores jugaron un papel fundamental en el establecimiento de la radio en Cananea, no podemos olvidar aquellas voces que han dejado su huella y fueron parte integral de su historia. Estas voces, con su talento y dedicación, lograron dejar un recuerdo en su audiencia. En los años 60 no había más que una radio que era la XFQ. Y había de los locutores que yo me recuerdo mucho es de Pepe Murrieta. Había otros, Domingo Bello, el del deporte. Pepe Murrieta, que hace un programa que se llamaba El Taconazo. Pura canciones norteñas. Cuando estaba la radio, la XFQ, aquí arribita, yo salía de la escuela. Nos íbamos a las 4 de la tarde a ver a Popo Nemer, que era un ventriculista que tenía el monito. A las 4 de la tarde todos los días. Y luego ya decía Pepe Murrieta que para descanse, es la hora del taco con café. Y vámonos a la cabaña del tío Tom. La XFQ era la radio que estaba aquí, mira, ahí enfrente. Es la única radio que había hace muchos años. Y había un locutor que se llamaba José Pepe Murrieta, le decía la voz de la ciudad del cobre en Cananea, Sonora, República Mexicana. XFQ, la voz de la ciudad del cobre, pionera de la radiodifusión en Sonora, enclavada en la zona minera y ganadera más rica del país, está cumpliendo años y está de placer. Y seguiremos el próximo programa con la historia de la radio XFQ, la voz de la ciudad del cobre. La belleza de la exquisita época de oro de la FQ que creó don Pedro L. Díaz en su escuela de locutores. Ojalá que estén disfrutando estos testigos de la historia. Con afecto, profesor y locutor Julio Sosa Ballesteros.